¿Cuántas mujeres y hombres están ahí mendigando amor, suplicando amor? Hoy vamos a hablar de un tema prohibido. ¿Saben cuál es? Cuando yo era niño y me intentaron explicar qué era una prostituta. ¡Wow! Pidiendo migajas de amor cuando verdaderamente vales tanto, mereces tanto. Sexo no es igual a prohibido. ¿En serio vas a seguir ahí? Divórciate. No seas tonto o tonta. Buenos días, de verdad que esta va a ser una mañana muy especial. Espero que los temas sean súper importantes para ustedes. Es mi oración que el Señor nos enseñe y nos hable. Su palabra es verdad y es la luz que necesitamos para entender tantos temas. Hoy vamos a hablar de un tema prohibido. ¿Saben cuál es? Este es una palabra y es un tema que parece ser el tema prohibido, ¿saben? Pero todos vinimos al mundo por el sexo. De hecho, les quiero contar mi historia. Mi historia empezó con mis dos papás. Ellos eran novios, se fueron de viaje al Eje Cafetero y allá, ¿saben qué hicieron? Allá fui concebido. El sexo fue una forma que Dios usó, es la forma que Dios usa para traernos a cada uno al mundo. Y mi mamá no estaba casada y entonces imagínense qué pasó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se va a empezar a notar la barriga, mi papá me va a regañar porque quedé embarazada. Y entonces mi papá dijo, bueno, pues casémonos. Y así fue como inició mi familia. Yo fui el primer hijo de esta familia. Y es interesante porque quiero contarles que en nuestra vida la sexualidad es importante. Y por ejemplo, mis padres, llegó un momento en que mi papá empezó a ver a otra mujer, que no era mi mamá, y empezó a gustarle a otra mujer y él dejó nuestro hogar. ¿Por qué razón? Por un problema de pecado sexual que afectó a mi familia. Yo tenía esta edad, como unos 10 años. Mi papá dejó la familia disuelta y quizás como muchos de ustedes, hay muchas familias que nos pasa esto, que nuestros papás nos han dejado. Bien seamos hombres o mujeres, eso causa problemas en nuestra vida y confusión. De hecho, yo quería contarles algo. Un momento, yo tenía como unos 13 o 14 años, ahí está, y hay un amigo nuestro que está sentado en el medio. Y él era esposo de una prima y era muy cercano a nosotros, casi como si fuera un hermano mayor o como si fuera un papá. ¿Saben? Y yo sentía que lo amaba a él. Y creo que en ese tiempo no estaban tan fuertes todas las ideologías de homosexualidad, ideología de género, pero yo creo que si hubiera escuchado algo así, probablemente hubiera dicho, uy, yo como que soy gay, ¿no? Porque como que estoy amando a otro hombre, siento que yo amo a ese hombre. Pero miren cómo la falta de un papá puede llegar a generarnos confusión. Fue mi caso. Aún yo creo que con las niñas, cuando sus papás las han dejado, ellas también tienden a muy rápidamente buscar los brazos de un hombre. Lamentablemente buscan los brazos del hombre equivocado, pero ellas lo que necesitan es un padre. Y mi historia avanza, ¿saben? Y ya estando en la secundaria, probablemente de la edad de algunos de ustedes, ¿saben qué pasaba? Pues mis compañeros no eran creyentes y ellos decían, José, pero eso es imposible que usted no se haya masturbado. Porque yo todavía no había entrado en ese tipo de pecados. Entonces ellos decían, casi que era como una presión social de mis amigos para guiarme a explorar mi sexualidad de una manera que no glorifica a Cristo. Y más adelante, como pasaba el tiempo, ya estaba en la universidad, recién empezando la universidad, y como todavía no tenía novia, ¿sabe mi papá qué me dijo? Oiga, ¿es que usted es gay? Porque ella ya tan grande, ya con 16 años y no se le ha visto todavía una compañerita ni una noviecita. ¿Es gay? Y yo traigo toda esta historia porque esto es una realidad. Ahora, cuando empecé a interactuar con mis amigas, con la que ahora es mi esposa, ahí está cuando teníamos como 16 años que nos conocimos, cómo guiar la amistad con el sexo opuesto, cómo tener una amistad que glorifique a Cristo, cómo vivir la sexualidad de una manera bíblica. Y pues yo me casé con mi esposa, tenemos 2 hijas, quiero presentárselas a Sofía y Salo. Y lo que quiero que ustedes vean hoy es que yo aquí no soy un extraterrestre. Quizás cuando uno piensa en un adulto como yo, tengo 35 años, o como sus papás, 40, no sé cuántos tengan ustedes, dice, es que ellos no me entienden. Es que ellos no saben mis luchas. Yo te digo, sí saben tus luchas, sí sabemos tus luchas. Somos humanos, no somos extraterrestres. Y quiero hablarles de corazón a corazón. Quiero hablarles en este sentido, como un mendigo que ha encontrado el pan
y le dice a otro mendigo dónde puede encontrarlo. Entonces, vamos a aprender unas lecciones sobre la sexualidad. 8 lecciones sobre la sexualidad. Usted va siguiendo esas lecciones en sus apuntes. Y primero quisiera que pensáramos en algo. Este tema es el tema prohibido. Casi que uno decir la palabra sexo como que lo dice, sexo. De hecho, mi mamá, ¿sabes? Cuando yo era niño y me intentaron explicar qué era una prostituta, mi mamá me decía, sí, es que son mujeres que los hombres les pagan para acostarse con ellas. Y yo decía, pero un hombre, ¿para qué le va a pagar a otra mujer para ir a dormir con ella una noche? O sea, ¿acaso no tiene una cama donde ir a dormir en la noche? O sea, ella decía acostar, yo pensaba ir a dormir. Miren cómo utilizamos palabras que no nos ayudan a entender, porque es que es el tema prohibido. Y normalmente lo que tenemos asociado con sexo es algo quizás cochino, algo prohibido, algo malo en sí, algo que es negativo. Yo no sé ustedes cómo aprendieron de las relaciones sexuales y del diseño de Dios en ello, pero la experiencia no suele ser muy buena. En mi caso, descubrimos esto porque entre los primos empezamos a hablar y había primos mayores y entonces ya trajeron ciertas revistas, trajeron ciertas imágenes y entonces descubrimos ese tema de una manera disfuncional, de una manera que era como si fuera algo malo. Y por eso la primera lección que quisiera enseñarles sobre la sexualidad es que necesitas aprender que el sexo es legítimo. Aprende la legitimidad del sexo. Escribe ahí legitimidad. Legitimidad es lo contrario a ilegal. ¿Por qué es legítimo el sexo? ¿Saben por qué? Porque Dios creó varón y hembra y porque Dios creó el sexo. Dice Génesis 2:23. Entonces Adán está viendo a la mujer Eva recién creada, una mujer desnuda enfrente a él, y él dice esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y es interesante porque uno dice, ¿será que Adán se puso a ver los huesos y la carne de ella y entonces está haciendo una descripción fisiológica de esta mujer? Pues saben, en el idioma en que está escrito eso es como si él estuviera diciendo, a ver, como si él estuviera diciendo, wow. Eso es lo que él está diciendo. Y lo que estamos viendo es que desde el primer versículo, desde el primer momento, Adán está viendo a esta mujer. Y dice después el versículo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Noten esto, primero se deja a los padres y después ¿qué pasa? Miren lo que dice acá. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso es importante porque Adán y Eva no tenían papás. ¿Se han pensado en esa idea? No tenían padres y se unieron en una sola carne. Y esto no se refiere a un matrimonio en donde hubo una especie de sacerdote o de pastor les dijo, ahora los declara marido y mujer. ¿Saben eso qué significa literalmente? Una relación sexual. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento habla de una sola carne, él dice, ustedes no se unan con una prostituta porque se hacen una carne con ella. Está hablando de la relación sexual literal. Entonces, fíjense que esa relación sexual viene después de haber dejado a padre y madre, porque en la condición original en que fueron creados no había papá y mamá. Y eso es importante porque en el diseño de Dios la sexualidad es muy buena y aún los cuerpos desnudos y los órganos sexuales y la atracción entre un hombre y una mujer fueron diseñados por Dios. Y miren lo que dice ahí Génesis, seguimos leyendo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero miren lo que dice, y no se avergonzaban. ¿Pueden imaginarse esto? Un hombre y una mujer desnudos, que no se avergüenzan. Y termina toda la creación, los 6 días de creación, y el Señor ve todo lo que había hecho, incluyendo a Adán y Eva, incluyendo sus cuerpos desnudos, incluyendo la relación sexual que tenían. Y entonces dice, y Dios vio todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Entonces, quiero que ustedes sepan algo. No vamos a decirles que nieguen su sexualidad. Yo sé que lo que ustedes sienten es real,
que no es una tentación en sí, no es un pecado en sí. La sexualidad y la atracción hacia el sexo opuesto es el diseño de Dios. Pero ojo, lo que haces con eso sí puede convertirse en pecado. Y déjenme decirles algo, sexo no es igual a prohibido, sino les digo, sí lo van a poder expresar. Hay un momento en la vida para hacerlo, hay un lugar diseñado por Dios para hacerlo, para que lo puedan disfrutar, expresar con libertad, para la gloria de Cristo, todo lo que ustedes quieran. Pero ahora el Señor les dice, esperen. De hecho, tenemos que ver también las palabras del Señor Jesús, porque el Señor Jesús cita Génesis capítulo 1 y capítulo 2, lo que acabamos de leer, y el Señor Jesús adiciona algo a eso. Dice, entonces, Dios en el principio hizo varón y hembra, y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que ya no son más dos, esto lo está agregando el Señor Jesús, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. Quiere decir que Dios apoya las relaciones sexuales dentro del matrimonio, porque Dios junta a una pareja. Y por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto es muy importante entender, chicos, y es que Dios es el que define el matrimonio entre un hombre y una mujer, y Dios es el que junta a un hombre y una mujer. Hoy en día ustedes pueden escuchar cosas como matrimonio igualitario, matrimonio gay, etc. Eso se puede llamar matrimonios según la ley, pero bíblicamente no existen matrimonios de ese tipo. Puedes llamarlos uniones, quizás, pero matrimonio solamente el que Dios creó. Puede ser que la Constitución o aún la notaría o la Corte Constitucional entonces ahora emplee nuevos matrimonios, pero yo les digo, no existen tales cosas como esto. Así que Dios apoya las relaciones sexuales en ese contexto que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, y eso es para su gloria. Miren este martillito. El sexo solamente es dañino cuando decimos, no Dios, en vez de usar este martillo para edificar la casa, lo voy a usar es para darle en la cabeza a mi amigo. Miren que el martillo en sí no es lo malo. Lo malo es cómo tú lo utilizas. Entonces, entendiendo esto, vamos a nuestra segunda lección sobre la sexualidad y sobre el sexo. Y es que debemos aprender el propósito que tiene respecto a Cristo. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Cristo con el sexo? ¿Qué tiene que ver Cristo con la unión de un hombre y una mujer? Para mí fue extraño cuando por primera vez escuché esto. ¿Acaso este no es un tema prohibido para Cristo? ¿Será que cuando una pareja casada tiene una relación sexual, en ese momento el Espíritu Santo y el Hijo y el Padre cierran los ojos porque no pueden ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Y eso es una revelación, un misterio, pero que es tan importante. Miren lo que dice Efesios 5:31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Otra vez, Génesis capítulo 2. Pero miren lo que dice Pablo. Grande es este misterio. Aquí hay un misterio. No es incomprensible, pero va más allá de lo que podemos comprender. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, Pablo está diciendo, aquí hay un misterio y no es como un hombre y una mujer se unen, porque eso ya lo sabemos muy bien. Sino lo que él ve como un misterio es cómo esa unión de un hombre y una mujer en una relación sexual y en un matrimonio tiene que ver con Cristo y con la iglesia. Pues quiero decirles que el propósito del matrimonio es reflejar el amor que tiene Cristo por su iglesia. Ustedes dirán, oye, ¿el propósito no era procreación? Si fuera procreación, ¿tú qué dirías a una pareja que se casan pero que no pueden tener hijos? Entonces su matrimonio no es un buen matrimonio, no es un matrimonio bíblico. Miren que la razón del matrimonio tiene que ver con reflejar a un hombre y una mujer que refleja a la iglesia y a Cristo. Entonces no se limita a la procreación. Seguro ustedes conocen familias que son estériles, que no pudieron tener hijos biológicos. O algunos dicen, es que el matrimonio es para ser feliz. Es para la satisfacción de la persona y cuando encuentre esa persona entonces voy a ser feliz. Pero les pregunto, ¿y por qué si fuera así? ¿Por qué la gente cuando se casa después está buscando a otra persona? ¿Por qué hay adulterios?
¿Por qué hay insatisfacción en esa área? ¿Por qué hay tanto tentación y fracaso? Y escuchamos cosas como esta. ¿Cuántas mujeres y hombres están ahí mendigando amor, suplicando amor, pidiendo migajas de amor, cuando verdaderamente vales tanto, mereces tanto? Mi pregunta clara es, ¿en serio vas a seguir ahí? Este hombre dice, ¿tú no te das cuenta que vales tanto? ¿En serio vas a seguir ahí? ¿Es que tú mereces mucho más? Algo así como, divórciate. ¿Qué haces ahí? No seas tonto o tonta. Y claro, cuando no tenemos una idea bíblica de lo que es el matrimonio y lo que representa respecto de Cristo y la iglesia, pues muy fácilmente, pues el divorcio es una salida tan fácil. Pero cuando uno mira a Cristo y a la iglesia, ¿sabe uno qué ve ahí? Que Cristo no deja su iglesia. Que a pesar que nosotros como iglesia, como su pueblo, a veces somos perezosos, descuidados, flojos, pero el Señor está ahí. Pero el Señor está ahí buscándonos. Cristo no se divorcia. Entonces, ustedes necesitan entender, muchachos, que esto es algo que tiene que ver más que con nosotros, tiene que ver con Cristo. Tiene que ver más que con hallar la satisfacción en esta vida, porque ¿saben qué? Mi esposa es hermosa, ella ha sido una bendición para mí, pero ella no puede satisfacer lo profundo de mi ser. Saben, todos los seres humanos somos fuentes de aguas que nos sacian. Había una mujer en Samaria que el Señor conoció, y esa mujer había tenido 5 maridos y tenía un sexto con el que estaba viviendo que no era su marido. Imagínense esto, buscando en una persona y luego buscando en la otra porque esta no me satisfizo, y entonces buscando en la otra y buscando en la otra. Y saben, ella se encuentra con Jesús, y ¿sabes qué le dice Jesús? El agua que yo te daré es el agua que yo te daré, que tú podrás beber y no tener sed jamás. Solamente Cristo puede saciar tu alma. Si tú crees que va a ser una mujer, que va a ser ese príncipe azul o esa princesa, y ese amor que va a lograr suplir todas esas expectativas y esa plenitud que tú quieres, sabes, te vas a estrellar. Estás haciendo de esa persona un ídolo, porque solamente Cristo puede hacer eso. Estás pidiéndole a alguien algo imposible, no te puede darlo. Y por eso el Señor está diciéndoles, así como le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere de esta agua, una agua física que había ahí o cualquier otra fuente, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿puede leer conmigo ahí? ¿No tendrá sed cuándo? Jamás. Solo Cristo puede saciar nuestra vida. ¿Cómo vamos hasta ahí? Hemos visto 2 lecciones. Primero, aprender la legitimidad del sexo. La segunda es aprender el propósito respecto de Cristo. Y la tercera, aprende ese propósito del sexo respecto a tu futuro o tu futura esposo o esposa. Esto es algo que es obvio, pero no sé por qué no nos hemos dado cuenta. Yo lo aprendí de Joe Owen, él va a exponer después de mí, más tarde, y de su hija. Y hay una realidad, piensa en esto. Su futuro esposo o esposa, ya existe. Tu futuro esposo ya vive. ¿No has pensado en eso? Que eso uno dice, cuando me case empezaré a pensar y empezaré a hacerle fiel a esa persona. Pero ya existe. No sabemos dónde está, tú no sabes dónde está. No sabes si quizás ya lo conoces, pero ya existe esa persona. Entonces, ¿por qué tienes que esperar hasta que te cases para serle fiel y para esperar a esa persona? Y te digo, decide amarlo ya lo suficiente como para esperarlo, respetarlo y honrarlo. ¿Saben? Cualquier cosa que tú hagas con otra persona que no sea tu esposo, le estás siendo infiel. No tienes que esperar a casarte. Y a veces la gente, yo no sé si ustedes han escuchado las despedidas de solteros. ¿Sí han escuchado o han visto películas de cosas así? Supuestamente entonces, esa noche antes de casarse nacen unas locuras
Porque se supone que el día que se casen ya hasta ahí sí van a empezar a ser fieles. Pero yo digo, desde ya tú debes ser fiel. ¿Cuál es la diferencia? Si esa persona ya existe y hay una persona preparada por Dios para ti. Y esta segunda lección que es importantísima, y es que tu Padre Celestial siempre ha existido. Así que decide amarlo lo suficiente para esperar en su plan, respetarlo y honrarlo. ¿Saben? Nuestros padres terrenales no son dignos muchas veces de nuestra obediencia ni de nuestra lealtad. A veces la han embarrado tanto con nosotros que uno dice, no, antes debería ser bien rebelde contra ellos, hacer la vida bien difícil. Pero quiero decirles algo, muchachos, y es que el Padre Celestial sí es digno. Ustedes honran a sus padres, ustedes guardan su sexualidad, ¿saben por qué? Porque eso le agrada al Señor. Porque Él sí es digno y merece. Entonces, pensemos en algo. Y quisiera ayudarles a aprender tres cositas en cuanto a ese proceso de llegar al matrimonio, de llegar a formalizar y a entrar en un pacto con esa persona que el Señor les tiene preparados. Y yo he aprendido algo, y es que Dios no es bipolar, en el sentido en que a ti te va a decir una cosa y a tus papás les va a decir otra. Hay una unidad en Dios, y quiero que ustedes aprendan que así como en el semáforo hay 3 luces, hagan de cuenta que hay también 3 luces que deben estar alineadas y prendidas para indicar la voluntad de Dios para ustedes en esta área. O sea, sus padres deben estar involucrados en ese proceso. No es que a ti te dijo una cosa y a tus papás otra. Debería haber unidad porque Dios no se contradice. Entonces hay una luz que es, por supuesto, la pareja, el hombre y la mujer, que el Señor perciban que es su voluntad. Eso es una luz. La otra luz es los padres de cada uno de la pareja también. Eso también es otro indicador de que pueden seguir adelante. Y por supuesto, otra luz va a ser ese acompañamiento de la iglesia en ese proceso. Si tú estás haciendo esto a escondidas, hay una alerta de una vez. Hay una luz roja ahí. No avances, no avances, no avances. Si tus padres no están de acuerdo, otra luz roja. No avances. Pero si las luces se van prendiendo, tú vas viendo que el Señor está guiando un proceso. También es importante entender algo, y es que hoy en día se habla de la palabra noviazgo, y no sé si ustedes ya están involucrados en noviazgos, pero yo les voy a decir lo que yo he deducido del noviazgo. Cuando estaba en el colegio y en la universidad, veía a noviazgos que había entre mis compañeros, y yo intentaba entender para qué son novios si no se van a casar. ¿Y saben cuál es la única respuesta para eso que encontré? ¿Qué cree? La palabra prohibida. Sexo. Sexo sin compromisos, sin matrimonio. En cualquier momento que me aburro te dejo. Simplemente es básicamente una relación sexual. Se llama el noviazgo como hoy en día lo viven las personas. Y por eso creo que nosotros como cristianos y como personas que queremos vivir a la luz del Señor y ser verdaderamente libres en esto también, yo les quiero decir algo, y es: elimina esa palabra de tu vocabulario y aún del proceso que tú pienses llevar para llegar a entrar en pacto con tu futuro esposo o esposa. ¿Saben? No hay necesidad de estar probando. La gente dice, necesito probar. No tienes que estar probando. Dios ya tiene una persona para ti. Y ese proceso entre ser soltero y estar casado no tiene una transición que se llama noviazgo, sino una transición que se llama pacto. O sea, se llama matrimonio. Y quizás en la Biblia lo que uno encuentra es un proceso previo al matrimonio que se llama estar comprometido. O en el caso de, por ejemplo, María y José, que es un caso famoso, que ella estaba desposada con José. Es como si estuviera ya prácticamente casada con él. O sea, era un compromiso de matrimonio, solamente que no se había consumado su boda, su matrimonio. Pero ya estaban comprometidos o desposados. Por eso es que cuando ella le dice que está embarazada o se enteran de esto, él entra en un problema.
Si fuera un noviazgo, si fuera algo así como, pues estamos juntos y cuando querramos nos separamos, ¿qué problema hubiera sido separarse ni ya? Pero el dilema de José era, ahora ¿cómo le hago para divorciarme de ella? ¿Cómo así divorciarse? Porque ya estaban en un pacto. De hecho, cuando vemos a Cristo y a la iglesia, Cristo y la iglesia es la esposa de Cristo. Ya es la esposa de Cristo, ya hay un pacto con Cristo que es inquebrantable, pero tiene una consumación en las bodas. Pero no es la novia de Cristo. De hecho, la Biblia no usa la palabra novia para la iglesia, sino esposa. Tengan en cuenta eso. Así que es importante entender esto, eliminar el noviazgo, sino verlo desde otra óptica, más bien un compromiso ya muy próximo al matrimonio. Y también algo importante es, ¿a qué edad? ¿Cuál sería la edad? ¿Será que unos muchachos de 12 años tendría sentido que hicieran un compromiso para casarse? ¿Será que ese jovencito, aún digamos 14, 15, será que ese jovencito ya puede dejar a sus padres y va a poder proveer para esa esposa, para esos futuros hijos? ¿Ya tiene los pantalones, hablando en términos así fuertes, como para ser un esposo? Yo creo que eso también determina y marca la edad para pensar en empezar un proceso de estos. ¿Cuál es tu madurez? Y no sé si sea una fórmula, creo que no hay una fórmula, pero es interesante ver que en el Antiguo Testamento los 20 años de edad para un hombre eran la edad en que era prácticamente considerado un hombre, porque ya iban a la guerra después de los 20 años. Yo creo que los 20 años es un buen referente, aunque puede haber variaciones, pero es un tema de madurez. Dejará el hombre. También tiene que venir de iniciativa de hombre, ¿saben? Si un hombre no tiene la iniciativa ni los pantalones para dejar a sus padres, todavía no está preparado para ser tu futuro esposo, ni siquiera está comprometido contigo. Si un hombre no tiene los pantalones para ir a hablar con tu papá y dejar a sus padres, entonces indica que no está en la edad. Yo creo que eso puede ser un buen indicador, ¿saben? Y a veces uno cuando piensa en esto, uno dice, bueno, ¿en qué edad me voy a casar? Y yo les estaba hablando de un mínimo, de dónde hacia dónde, pero hoy en día, ¿saben qué está pasando? La gente se está casando como a los 30 y tantos años, 40 y tantos años, algunos ni se casan porque lo ven como algo tan complejo. Yo también les diría algo así, ¿para qué esperar tanto si ya tienes a la persona? Si tienes a la persona, si el Señor te ha guiado a esa persona, ¿para qué esperar tanto? A veces la gente dice, no, es que yo primero voy a hacer una carrera, voy a hacer 2 carreras, voy a viajar, voy a tener el apartamento, voy a tener la casa, los 2 carros, etc. Y después de eso sí me caso. Eso es una mentira. Mira que Adán no tuvo que ir primero y dejar todo organizado de hacer quién sabe qué cosas y después sí empezaron a unirse con Eva. Fue en el mismo momento en que Dios los creó y juntos entonces iban a salir a llenar la tierra, a multiplicarse y gobernar. Entonces, si encuentras la persona, si el Señor te trae la persona, ¿qué tienes que esperar? No hay que esperar. Yo me casé a los 21 años. Bueno, obviamente yo no soy como el referente de nada, pero cuando yo sabía que ya había encontrado a mi esposa, que ella iba a ser mi esposa, el Señor nos había guiado a esto, no había nada que esperar y juntos hemos ido construyendo las cosas. Juntos hemos ido avanzando y ha sido una bendición. De verdad que yo les recomiendo mucho que se puedan casar y que no esperen mucho. Es una bendición estar casado y estar casado joven también. Y tener también sus hijos en la juventud, ¿saben? A veces uno también se espera mucho porque hoy en día a la gente le da miedo tener hijos. ¿Y saben por qué? Aquí viene nuestra cuarta lección. Aprende el propósito que tiene la sexualidad respecto a tu futura familia. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a sus futuros hijos. En Génesis 1 se habla de que Dios le dijo al hombre, le dijo fructifiquen y multiplíquense, multiplicación. O sea, dentro del propósito de Dios para la humanidad está la multiplicación. Y los hijos no vienen por cigüeñas. Los hijos vienen a través de familias de hombres y mujeres en la idea de Dios original, de hombres y mujeres en ese pacto que tienen hijos. Pero saben que hoy en día muchas personas desprecian tener hijos. Muchas personas prefieren tener un perro y un gato. Y además el calentamiento global.
y la escasez de alimentos, y entonces mejor no tengamos hijos, sembremos un árbol. Pero eso son mentiras, ¿saben? Esas son mentiras que quieren hacernos vivir de una forma que va contraria a lo que el Señor quiere para multiplicar a seres humanos, no a perros. Los perros no son tus hijos, ni son tus hermanos, si es que tienes un perrijo o un perro hermano ahí en tu casa. La humanidad es única. Y ahí en el Salmo 127, 3, y quiero que ustedes se lleven esta idea, que los hijos no son un estorbo, no son una carga, no son algo para evitar, sino dice ahí el Señor, Salmo 127, 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Miren las palabras que usa el salmista. Como flechas en las manos de un valiente son los hijos que tiene un hombre cuando está joven. Es bendición tener hijos joven. Dichoso el hombre o bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, o sea, de flechas. La aljaba es el lugar donde se guardan las flechas. Una aljaba llena de flechas no será avergonzado. Entonces, tener hijos es una bendición. Y Dios usa las relaciones sexuales dentro del matrimonio como el ambiente ideal para que los hijos vengan al mundo, ¿saben? Y así como en la despedida de soltero, no tienes que esperar a casarte y tener hijos para empezar a pensar en ellos. Y yo te quiero retar a algo. Ustedes son futuros padres. Ustedes son futuros padres. Entonces, mira, quiero retarlos, muchachos, y voy a decirles a ustedes, futuros padres y madres, piensa en esto desde ahora. No esperes a tener tus hijos, sino desde ahora ámalos a ellos. No los has conocido, pero desde ahora decide amarlos a ellos, a tus hijos futuros, lo suficiente como para darles una familia según el plan de Dios. ¿Sabes? Cuando tú estés en tentación sexual, estés tentada para cometer fornicación, tienes un motivo adicional para pensar, y son tus futuros hijos, porque los estás poniendo en riesgo de que ellos vengan al mundo sin una familia como el Señor quisiera. Quizás sin un papá que los va a abandonar, que ha pasado mucho, que te dejan embarazada y el hombre te abandona y dejas a tu hijo sin padre. O hay otros que un papá para cada hijo, un papá para cada hijo, o una mamá para cada hijo. No, desde ahora tú puedes decidir esto, amar a tus hijos lo suficiente. ¿Saben? Mi papá, como les comenté, él nos dejó por adulterio cuando yo tenía 10 años. Y eso a mí me ayudó a sacudir un poco. Yo creo que a muchos nos debería sacudir eso. ¿Por qué repetir la historia de nuestros padres? ¿Por qué no, si en Cristo el Señor hace nuevas las cosas, por qué ustedes no pueden decir, yo nunca voy a abandonar a mis hijos? Ellos van a nacer dentro del seno de una familia que honra al Señor, dentro del matrimonio. Yo nunca los voy a dejar por adulterio. Eso fue una decisión que el Señor me llevó a tomar cuando me casé. Un voto que yo hice a mi esposa. Dije, nunca te voy a dejar. Y tú lo puedes decidir desde ahora. Y te pregunto, ¿desde ahora los estás amando lo suficiente? Vamos con nuestra quinta lección, ¿listos? La quinta lección es: aprende la verdad sobre la hombría y la feminidad. Eso es muy importante porque hoy en día, como la ideología de género está bien en caliente, entonces es importante que entendamos qué es un hombre, qué es una mujer y cuál es el propósito de Dios para con la hombría y la feminidad. Y para eso tenemos que volvernos a ir a Génesis. En Génesis capítulo 1 vamos a encontrar algo, un aspecto de esto. Dice Génesis 1, y creó Dios al hombre, 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y quiero que ustedes piensen en algo. La hombría y la feminidad tienen que ver con la imagen de Dios en la humanidad. Y vamos a desarrollar esa idea. Y para eso quisiera ayudarles a pensar un poco en qué es la imagen de Dios en un ser humano. Una imagen es una representación de algo. Por ejemplo, aquí vemos a Washington y una representación, una imagen de él. La imagen no es Washington, pero representa. Y cuando Dios creó la humanidad, ¿saben? La hizo con el propósito de representarle a Él en este mundo. Portadores de su imagen, que se llenaran la tierra
de modo que la tierra fuera llena de su gloria. Nosotros estamos aquí en este mundo para representar a Dios. Y saben, como Dios nos creó varón y hembra, entonces los hombres y las mujeres representan a Dios en este mundo. En dos aspectos básicos para que ustedes se lleven en su mente, un aspecto estructural y la otra se llama funcional. Y vamos a aprender la imagen de Dios estructural y funcional yendo primero a Génesis capítulo 1 y luego a Génesis capítulo 2. Ahí están esos dos aspectos. Vamos con la imagen estructural. Entonces, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Les pregunto, ¿solamente el hombre fue creado a imagen de Dios? O sea, ¿el varón? ¿O varón y hembra? Eso es importante verlo acá, porque, ¿saben? El hecho de ser portadores de la imagen de Dios como humanidad, es decir, como Adán es la palabra para humanidad también, aunque también es la palabra para el primer hombre, Adán como humanidad, varón y hembra, es decir, que ambos comparten la imagen de Dios y hay una igualdad entre hombres y mujeres en su valor, en su dignidad. Son dignos de respeto por el hecho de ser un ser humano, no por lo que haces, sino por quién eres. Ese es el aspecto estructural de la imagen de Dios y es demasiado importante entenderlo. Ahora vamos a ir con el aspecto funcional de la imagen de Dios. Y es, en Génesis capítulo 2, tú entras a unos detalles mayores que ocurrieron en el día sexto de la creación. En el día sexto de la creación nos muestra como que en una lupa se abre el velo y vemos detalles que no vimos en Génesis 1. ¿Y saben qué detalles ocurrieron? Un primer detalle es que Adán, el hombre, el varón, fue creado de primeras. Y ocurrieron varias cosas en ese momento en que Adán estaba solo. Hubo unas horas de la historia en donde Adán estaba completamente solo, creado primero. ¿Qué sucedió ahí? El Señor pone a este hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Saben? Algunas personas piensan que el trabajo es un castigo de Dios que vino después del pecado y la maldición. Y aquí en Génesis 2 no había todavía pecado. Dios da un lugar para que este hombre, todavía no estaba la mujer, para que este hombre pudiera labrarlo. Y eso nos deja ver un aspecto de la hombría bíblica y de la masculinidad, y es que principalmente el hombre ha sido llamado como un proveedor. ¿Y saben quién es el proveedor principal? Dios mismo, Jehová, es mi pastor y nada me faltará. Cuando un hombre toma esto, es una forma en que él está reflejando un aspecto de la imagen de Dios en él como hombre, que es especial, que es diferente al de la mujer. Y después dice, y lo guardase. O sea, hay dos aspectos, uno el de trabajar y el otro el de proteger o guardar. De hecho, nosotros como hombres tenemos cuerpos físicos más fuertes, más músculos. Y eso tiene que ver con esa intención del Señor para que nosotros pudiéramos ser los que protegemos, los que entregamos la vida, aún los que, si habríamos de ir a la guerra para proteger a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, seríamos nosotros varones los que haríamos esto. De hecho, Jesús, como la perfecta imagen de Dios y la perfecta figura de la masculinidad, ¿saben qué hizo Jesús? Jesús traspasó los cielos y se introdujo en la creación. Y caminó por esta tierra, el Dios hecho hombre, y fue hasta la cruz. ¿Saben por qué fue a la cruz? Para entregar su vida en rescate de su esposa y su pueblo, para dar su vida por ellos, para protegerla al punto de salvarla con su muerte sacrificial. Así que tenemos aquí este aspecto de ser protectores en la masculinidad. Y yo quiero animar a los hombres que están acá, los varones, no interesa la edad que tú tengas, esa intención está en Dios, en tu diseño como hombre, como varón. No es simplemente que tú eres un hombre biológicamente y bueno, yo puedo decidir identificarme como quiera y puedo comportarme. No, hay un diseño en ti biológico y también psicológico y en todo sentido que glorifica a Dios con tu hombría. ¿Qué sucede después en el Edén? Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Saben? En este momento Eva no estaba en escena, no existía.
Dios le dio un mandamiento y su palabra al hombre. Y aquí hay un aspecto importante e interesante, y es esa faceta que el Señor nos ha dado a los varones para ser los pastores, aquellos que llevamos la palabra del Señor a nuestras familias, hombres y varones que están acá. Tú dirás, yo soy un niño, escucha esto, porque ese es el diseño de Dios para tu masculinidad. Y justamente el Señor Jesús también en ese aspecto, Cristo mismo es aquel que por la palabra purifica y santifica a la iglesia. Así que aquí hay algo importante. Después, ¿qué pasa en la escena? Seguimos avanzando en Génesis 2. ¿Qué sucede? El Señor entonces trae al hombre los animales para que Él les pusiera nombres, para que viera cómo habría de llamarlos. Y saben, aquí Adán estaba ejerciendo un rol de autoridad sobre la creación. De hecho, poner nombres no es algo insignificante. Tus papás te pusieron tu nombre. O sea, tú les debes a ellos, o sea, ellos están liderándote, tienen responsabilidad sobre ti. Dios le pone nombres a las personas, de hecho les cambia también el nombre a veces. Y lo interesante es que cuando Adán está después encontrando que no hay una ayuda idónea para él, el Señor hace a la mujer y trae a esta mujer a él, y lo primero que hace Adán cuando ve a ella, dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿recuerdan? Esta será llamada varona. Miren esto, Adán está haciendo un pequeño detalle ahí, está nombrando a esa mujer, varona, le está poniendo un nombre. Y eso deja ver que el Señor ha diseñado el liderazgo masculino para la familia, y esto no es algo malo. Yo sé que hoy en día ustedes piensan liderazgo malo, machismo. No, no es para nada malo. De hecho, liderazgo significa responsabilidad, significa el que lleva la carga, significa el que da su vida. De hecho, el Señor Jesús, como ese referente perfecto, ¿saben qué tipo de liderazgo nos mostró? Un liderazgo de sacrificio, de servicio, que lava los pies, que no dice cállate que aquí mando yo, sino que dice y ve las capacidades, ve la bendición que el Señor le ha dado a cada miembro de la familia, y es un siervo para su familia. Entonces tenemos aquí la imagen de Dios en el hombre en ese aspecto funcional, como proveedor, como protector y como un pastor y un líder. Y Cristo es ese perfecto modelo para nosotros. Ahora vamos con la feminidad y la imagen de Dios funcionalmente hablando. Hay un aspecto que hoy en día está muy despreciado, y es el aspecto de la maternidad. Cuando el Señor dice fructifiquen y multiplíquense, hay algo involucrado entre hombre y mujer para multiplicarse, pero de una manera muy, muy especial y única respecto de la mujer, ¿saben? Yo no fui el que llevé a mis hijas en el vientre. Yo no fui el que puso sus pechos y les alimentó con leche. De hecho, yo las cuido a ellas, pero como mi esposa lo hace, nunca, jamás. No estoy ni cerca de eso. Y ese privilegio de ser coautoras de la vida, el autor de la vida es Dios, pero el Señor a la mujer le dio ese privilegio, a ustedes mujeres. En sus cuerpos está diseñado. Imagínense cuando los niños nacían en la antigüedad, ¿ustedes creen que iban a correr a una droguería a buscar leche materna? Dependían completamente para la supervivencia humana de la nutrición que sus madres proveían, o de las otras, de pronto la tía o la amiga que estaba lactando. Si es que la mujer no podía, le tenían que llevar a la amiga para que lo lactara. Eso es diseño de Dios, eso es algo muy especial, es algo hermoso. Pero ¿saben? Hoy en día, ser madre es algo que la sociedad desprecia, y que probablemente para muchas de ustedes niñas ya está empezando unas voces a hablar, unas voces mentirosas que dicen: ser mamá es ser como un tipo de mujer como fracasada. Pero yo te digo a ti, ser mamá es una cosa de mucha bendición, y eso glorifica a Dios. Y te digo, no caigas en la trampa de despreciar la maternidad por el egoísmo que promueven las ideologías actuales. Hay otro aspecto de la feminidad, y se resume en estas dos palabras. Cuando Dios habla de traer a la mujer, dice: haré ayuda idónea para el hombre. Y miremos cada palabra por aparte. Primero la palabra ayuda. En nuestra época también, la palabra ayuda tiene que ver con, tendemos a pensar que es algo inferior. ¿No les ha pasado esto? Como que hay el ayudante, como el inferior. Y quiero que ustedes
descubran algo conmigo que es asombroso, y es que en la Biblia, esa palabra ayuda, en el hebreo, que es la palabra hebrea eser, aparece 21 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo ahí en Génesis. Y la mayoría de las veces se usa para referirse a Dios como ayudador. Y esto es algo que tiene que romper muchas cosas que quizás hay en las mentes nuestras como hombres y de mujeres, y es que para nada implica inferioridad. Porque ¿quién hay inferior que Dios? Creo que no puede haber un cumplido más alto para una mujer que decir que es una ayuda, porque está reflejando un aspecto especial de la imagen de Dios en ella como mujer. Esto es algo hermoso. Y tenemos la palabra idónea, y esta palabra tiene que ver con ser diferente al hombre, básicamente, con estar enfrente de o opuesto a, no como si fueran enemigos, sino que se complementan uno con el otro, que son diferentes en su diseño, en su forma de ver la vida y reaccionar ante ella. Así que tenemos aquí esos aspectos de la imagen de Dios en la mujer como ayuda idónea, que nutre y cuida, y como una madre. Y eso es bendición. Aquí hay un resumen importante, miren esta imagen, tómense un momento para verla. Y tenemos al hombre y a la mujer, ambos portadores de la imagen de Dios y por lo tanto con igualdad en su valor y en su dignidad. Pero también tenemos una distinción complementaria, el aspecto funcional de la imagen de Dios, en donde cada uno de ellos refleja de manera especial aspectos de la imagen de Dios en ellos, y eso es para la gloria de Dios. Aspectos diferentes, esas diferencias son hermosas. Y quisiera también englobar esta parte con este ejemplo de la tuerca y el tornillo. ¿Saben? La tuerca y el tornillo son dos elementos que están hechos del mismo material y que normalmente tienen el mismo valor. Tú vas a la ferretería y compras un tornillo por 100 pesos y la tuerca por 100, el par por 200, más o menos, ¿cierto? Tienen el mismo valor. Pero miren que comparten un propósito en común. Porque ¿para qué utilizas la tuerca y el tornillo? Para agarrar dos piezas, dos partes. Un mismo propósito en común, igualdad en valor, pero distinción complementaria. ¿Sí ven eso? Quiero que ustedes se lleven esto en su mente, porque es hermoso ver esas diferencias y cómo son complementarias. Por ejemplo, fisiológicamente las mujeres convierten la energía más a grasa y los hombres más a músculo. Y eso hace que las mujeres sean buenas para deportes, por ejemplo, de resistencia. Los hombres tenemos más glándulas de sudor y disipamos mejor el calor. Las mujeres tienen tejido subcutáneo más grueso que los hombres y toleran mejor el frío. Y eso, por ejemplo, para los hombres somos como de un ritmo de vida más intenso, de mayor impulso. De hecho, yo llego al final del día muy cansado, más rápido que mi esposa. Es como que yo me gasto la energía mucho más rápido que ella. Ella la dosifica durante todo el día y puede estar hasta altas horas de la noche haciendo cosas. Y yo ya estoy cansadísimo. Pero eso es parte del diseño de Dios también. Otras diferencias, por ejemplo, los hombres tienen más glóbulos rojos y mejor coagulación sanguínea, y eso favorece, por ejemplo, para hacer actividades de riesgo como el trabajo con las manos, la caza, la protección, la guerra aún. O sea, nos sanamos más rápido las heridas los hombres, fisiológicamente. Pero las mujeres, ¿saben? Ellas tienen mucho más glóbulos blancos, o sea, tienen mejores defensas y se enferman menos fácil, se recuperan más rápido cuando se enferman. ¿Ustedes han escuchado que a veces los hombres se enferman como fuerte? ¿Cómo que se hacen o qué? Pues saben, sí, parece que sí, a nosotros nos da un poco más fuerte la gripa que a las mujeres. Y eso está diseñado porque ellas pueden estar en grupos, interactuar más fácilmente, se contagian menos, y eso favorece también esos aspectos que el Señor ha diseñado en ellas. Ahora, en nuestra mente, aún nuestros cerebros están diseñados distintos, ¿saben? Nosotros tenemos hemisferios en el cerebro, derecho e izquierdo, y las mujeres tienen muchas más interconexiones en el cerebro, muchas más células cerebrales interconectadas entre hemisferios, y eso permite que ellas puedan pensar de una manera más multitarea, que ellas puedan tener una especie de intuición o de sexto sentido femenino, porque tienen muchos factores y ellas juntan todo eso, y eso es algo especial. Por ejemplo, a mí me pasa algo, y es que yo, por ejemplo, soy malísimo porque los hombres, por el contrario,
Mi esposa, ella hace muchas tareas simultáneamente. Pero yo, por ejemplo, voy a hacer un tinto en las tardes. Entonces pongo a hacer un agua panela. Echo agua y panela y lo dejo ahí, lo prendo. Y me voy a trabajar. ¿Y saben qué pasa? Cuando llega el humo allá en el tercer piso donde yo estoy trabajando y bajo y ya está todo carbonizada la agua panela, yo no puedo hacer eso. O sea, me toca poner una alarma porque yo me concentro tanto en el trabajo que se me olvida que puse a hacer el agua de panela para mi tinto. Las mujeres, en cambio, ya tienen tantos factores al mismo tiempo, simultáneamente, y se acuerdan de determinadas cosas. Pero también saben, el hecho de que los hombres tengamos unos cerebros más lateralizados, con menos conexiones, también nos permite como hombres estar mucho más concentrados, enfocarnos, reaccionar rápidamente, y eso también es bueno. Miren cómo se complementan aún en el diseño biológico los hombres y las mujeres, y cómo ambos son buenos. Y quisiera contarles algo, y es que cuando uno pasa a Génesis capítulo 3, uno encuentra algo en donde las cosas empiezan a cambiar. Tú dices, oye, pero las relaciones entre hombres y mujeres son bien complicadas. Mira el machismo, mira el feminismo, mira la injusticia que hay en la pareja, el mal uso de la sexualidad. ¿Y saben? Algo pasó, algo sucedió. Y es que el hombre ignoró la palabra de Dios, creyó la mentira en lugar de la verdad. Y entonces quisieron gobernarse a sí mismos. Pero cuando eso ocurre, cuando el pecado ocurre, noten algo, el Señor llama primero a Adán a cuentas. El Señor llamó al hombre, pero ¿quién fue la que tomó el fruto primero? La mujer. ¿Y por qué llama entonces al hombre? De hecho, ¿quién fue el primero que introdujo el pecado en toda la creación? Fue Satanás. ¿Pero por qué es por Adán y por el hombre que todo se estropea? Porque el hombre había tenido un lugar como cabeza, en este caso cabeza federal de toda la raza humana. Pero quiero que vean algo, cómo esas funciones que el Señor nos dio no se distorsionaron, no se eliminaron por el pecado, no se eliminaron, sino que pasaron a través de la disfunción o del dolor. Y miren esto, ¿recuerdan a la mujer? Madre, ahora el Señor le dice, a causa de esto que has hecho, con dolor darás a luz los hijos. O sea, una madre con dolor. También vemos a una interacción entre ellos dos, o una ayuda idónea y un líder con dolor, se podría decir. Miren lo que dice Génesis 3:16. El Señor le está hablando a la mujer, le dice, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Miren que ahí se inició, el Señor estaba profetizando el machismo y el feminismo. Y de aquí en adelante, dice Juan Sánchez, iban a luchar entre sí por el control, un liderazgo distorsionado, y en consecuencia los hombres pecaminosos en general comparten una tendencia a dominar a sus mujeres, mientras que las mujeres pecaminosas comparten una tendencia, por lo general, de controlar a los hombres. Miren, ¿se acuerdan del proveedor Adán? ¿Recuerdan al proveedor Adán? ¿Trabajador? Pues sí, iba a seguir proveyendo y trabajando, pero ahora con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y con el sudor de tu frente comerás el pan. Un proveedor con dificultad y con dolor. Así que tenemos un cuadro del presente en donde hay disfunción en estas distinciones complementarias. Disfunción. Y por eso hoy en día hablamos de algo. Te dicen a ti, oye, niña, si tú no haces lo mismo que los hombres, entonces eres inferior. Pero yo te digo algo, así no funciona en el diseño de Dios, porque tu valor no está determinado por lo que haces. ¿Recuerdas la imagen de Dios? No tienes que estar compitiendo, no tienes que estar luchando, no tienes que creer esas mentiras que te dice el mundo. O otra cosa es que decir que nos complementamos es una forma de machismo. Y yo quiero mostrarles que completamente no. Porque de hecho Dios mismo, en la forma como Él, quién es Él y cómo se ha revelado a nosotros, Dios es 3 personas. Dios, un único Dios verdadero en esencia, pero 3 personas, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tienen diferentes roles en la creación y también en la redención. El Padre, por lo general, principalmente dirige, el Hijo ejecuta, fue el que vino al mundo, y el Espíritu Santo ayuda, y eso lo vemos en la creación y en la redención. ¿Pero ustedes creen que el Espíritu Santo es inferior porque ayuda? ¿O de pronto el Hijo es inferior porque Él fue el que vino y fue enviado? ¿O porque ese Hijo es inferior? No, miren que tienen que ver es con roles distintos, pero no con valor. Y de hecho el Hijo se somete voluntariamente a la voluntad del Padre. Así que
les animo a vivir la hombría y la feminidad según el diseño de Dios, no según los estándares de este mundo, pero restaurados en Cristo, para la gloria de Dios. Sin Cristo es imposible vivir una hombría y feminidad que glorifique a Dios. Vamos a ir terminando, vamos a nuestra lección 6, estas son más rápidas, y quiero que ustedes vean algo, y es que no olviden el daño del mal uso del sexo. Pueda llenar ahí en su bosquejo esto. Eso es demasiado importante porque yo les he hablado de todo lo bueno de la sexualidad antes, pero quiero que ustedes solamente hagan un ejercicio de pensar en su propia familia. No tienen que irse a pensar por allá, quién sabe en qué familia. Piensen en su propia familia. Piensa en tus abuelos, en tus tíos, en tus padres. Y dime si puedes identificar consecuencias de haber vivido una sexualidad mal utilizada. Divorcios, hijos que quedan sin los padres, aún hijos abandonados o huérfanos, embarazos no deseados, abortos. ¿Saben? Todo esto pasa porque hemos decidido seguir nuestro corazón. Y ¿saben? Eso es lo que te está diciendo el mundo. Tú ves cualquier película de Disney y ¿sabes qué te dicen? Sigue tu corazón. Sigue tu corazón, ese eres tú, sigue esos impulsos, sigue tu corazón. Y no hay nada más diabólico que eso. El Señor le dice a través de Jeremías, le dice a su pueblo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que si una cosa pueden aprender ustedes, muchachos, es: si tu corazón te está guiando a algún lado, ten muchísimo cuidado porque no es una fuente digna de confianza ese corazón pecaminoso. De hecho, del corazón, dice el Señor Jesús, provienen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen y contaminan al hombre, vienen del corazón. Así que tengan mucho cuidado con esto. Vamos con nuestra séptima lección. Aprende que hay gracia de Dios para restaurar. Y eso es demasiado importante porque nosotros ya hemos fallado. Probablemente ustedes ya han fallado en lo que tiene que ver con su sexualidad. Quizás ya han tenido relaciones sexuales. Quizás puede ser que alguna niña haya abortado. O que, no sé. Lo que quiero decirles es que todos hemos fracasado así como Adán fracasó. En ese jardín del Edén, ¿saben qué hizo Adán? Adán dijo que se haga mi voluntad y no la de Dios. De alguna forma le estaba diciendo, yo me gobierno a mí mismo, hago lo que se me da la gana. Y así es como vive cada ser humano después de Adán. Pero en Cristo se nos muestra otro prototipo de la humanidad, una nueva humanidad, un nuevo Adán, un postrer Adán. ¿Y saben qué dijo Jesús en Getsemaní también en un jardín? Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Solamente Jesús pudo reescribir la historia de una humanidad en donde sí obedeció de manera perfecta a Dios, y Jesús fue aquel que murió en la cruz, pero no por sus propios pecados, porque la paga del pecado es muerte, sino Él llevó la muerte y la ira de Dios sobre sí mismo para llevar el castigo de nuestros pecados sobre sí mismo. Pero Jesús resucitó al tercer día,
Y por eso tenemos esperanza solamente en Cristo Jesús. En Adán todos mueren, pero en Cristo pueden ser vivificados. Y por eso necesitamos acercarnos a Cristo. Él está formando un pueblo a su imagen y nos está llamando a algo muy especial. Y es, no lo neguemos el pecado, no lo ocultemos, no nos hagamos de la vista gorda. En mi caso, ¿saben yo qué decía? Pues más bien prefería volverme agnóstico. Porque si era agnóstico, casi como una especie de ateo, pues ya yo puedo estar tranquilo pecando porque ya no tengo quien me esté afectando mi conciencia. Y muchas veces nosotros empezamos a tomar salidas y a buscar salidas incorrectas a este problema que está dentro de nosotros. Y yo quiero animarles a algo, y es que ustedes puedan ir en arrepentimiento genuino a Cristo. ¿Saben? Nuestra lucha contra el pecado es imposible de vencer con nuestras fuerzas, pero hay poder en Dios. ¿Saben? Cuando el Señor me confrontó y me quebrantó y yo entregué mi vida a Cristo, Él hizo algo imposible. Él cambió el corazón. Cambió el corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Hizo algo que yo no podía entender ni siquiera explicar, pero lo hizo. Y Dios nos está llamando a todos a un arrepentimiento, o sea, a reconocer nuestro fracaso, pero no un arrepentimiento superficial, sino mira como dice aquí en Joel, un arrepentimiento genuino que lo describe como un rasgado del corazón, no de los vestidos. Y dicen, conviértanse a Jehová su Dios, porque Él es misericordioso y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Y cuando venga el pecado a tu puerta, yo te digo a ti, huye del pecado sexual, pero si pecas, arrepiéntete de manera genuina y ve a Cristo. De hecho, ustedes dirán, no, eso ya está, ya soy un caso perdido, no hay solución, ya lo arruiné. Y yo les quiero decir, Dios puede restaurar lo que tú arruinaste. Dios puede hacer nuevas las cosas. Y en esos procesos de restauración que el Señor hace en nuestra vida, ¿saben cómo queda uno? Quedan ustedes con un corazón humilde, que confía en el Señor, que conoce su nombre, y eso es por lo que vale la pena vivir, porque el Señor es bueno y misericordioso. Y finalmente nuestra lección número 8 es que aprendas que finalmente tu pureza, tu única pureza sexual, y de hecho tu única pureza en sí, es la justicia de Cristo. ¿Saben? Si tú lograras llegar virgen al matrimonio y vestida de blanco, vestidos de blanco, esa no es tu pureza en sí. Porque tú has pecado de muchas otras formas, aún has adulterado en el corazón y con tus pensamientos, porque el Señor ve la lujuria como adulterio. Entonces, ¿cuál puede ser aquella pureza que realmente nos dé la seguridad? Solamente la pureza y la justicia de Cristo que se pone en nuestra cuenta y a nuestro favor. Así que aquí tenemos estas lecciones, 8 lecciones, vamos a repasarlas. La primera es, aprende la legitimidad del sexo. La segunda es, aprende el propósito que tiene respecto a Cristo. Muy bien. Luego aprende su propósito respecto a tu futuro o futura esposa. Aprende su propósito respecto a tu futura familia. ¿Y te acuerdan que hablamos de tus hijos, futuros hijos? Otro era, aprende la verdad sobre la hombría y la feminidad. El otro era, no olvides el daño del mal uso del sexo. Eso está fácil, ¿no? Y aprende que hay gracia de Dios para restaurar en Jesucristo. Y finalmente aprende que la única pureza sexual o la única pureza en sí es la rectitud y la perfección de Cristo sobre ti.